Aparece el pronunciamiento de Peña Gómez, que fue el detonante que nos llevó a la Revolución de Abril. Y ellos tenían la idea, los americanos, que éramos un grupo de comunistas. Ellos vinieron a matar comunistas. Se habla de 42.000. Posiblemente no hubo 42.000 aquí permanentemente, pero estuvieron movilizados, digamos. Aparece el pronunciamiento de Peña Gómez, que fue el detonante que nos llevó a la Revolución de Abril. Peña Gómez no fue la causa, fue el detonante, la chispa que encendió la pradera. O sea, la palabra de Peña Gómez anunciando que se había hecho preso al Estado Mayor del Ejército fue un detonante innegablemente. Aquello fue horroroso, o sea, decenas y decenas de muertos. Hubo muchas muertes. Mucha sangre, arrasando, disparando. No podemos dejar de hablar de que el 28, cuando se sintieron derrotados, los Estados Unidos intervinieron. Entonces ya ahí se cambia la invasión de los Estados Unidos el 28. Cambia el contenido de lo que estaba pasando. Ya no era la Constitución y Bosch, ya era la soberanía nacional. Entonces hay que ver eso, qué pasó el 28 con el movimiento insurreccional triunfante. Viene la invasión de los Estados Unidos, se habla de 42.000. Posiblemente no hubo 42.000 aquí permanentemente, pero estuvieron movilizados, digamos, y dispuestos a entrar, porque los barcos estaban ahí, además de las tropas que ya estaban en el país. Y ellos tenían la idea, los americanos, que éramos un grupo de comunistas. Ellos vinieron a matar comunistas. No nacionalistas. No habían comunistas. Es que en ese instante no podía verlo, todos éramos nacionalistas, con ideas muy avanzadas para la época, pero no podía ver, cada quien tenía su pensamiento, pero se respetaba. La operación Limbreza se llamó a la arrasada y a los asesinados y las brutalidades que se cometieron contra la población en la zona norte de la capital, donde se estaba combatiendo hasta el 18 de mayo. Por ejemplo, así como en Ciudad Nueva el asalto a la fortaleza fue el último combate en Ciudad Nueva, en la zona norte se combatió cuerpo a cuerpo. En muchos sitios, en el cementerio, en lo que se llama la transportación. En el cementerio nacional de la Máximo Gómez, la fábrica de clavos, todo eso suena porque fueron zonas donde se hizo mucha resistencia. La operación Limpieza fue la barrida que se hizo contra esos combatientes. ¿Quién fue el responsable? El CEF, apoyado por los Estados Unidos y el Gobierno de Reconstrucción Nacional. ¿En qué fecha más o menos ocurre eso? Hasta el 18, digamos. De mayo. Hasta el 18 de mayo. El 19 fue el intento de asalto al Palacio. Por eso, tan cerca los dos eventos, en términos que los compañeros que lograron bajar, lo que lograron, muchos cayeron presos, de los dirigentes, de los combatientes, de los que estaban en los comandos de la zona norte, fueron arrasados. Entonces muchos entraron, a muchos lo cogieron presos y mataron a muchísima gente. Muchísima gente, incluso de la población, que tú dijiste civil ahorita, de la población que no estaba ni armada. Entonces fueron asesinatos. Se cometieron horrores en la parte norte. Horrores, o sea, de agarrar gente y fusilarlas, de torturarlas, la mayor parte, y además ahí hubo en la revolución, en donde real y efectivamente se combatió de manera masiva, fue en la parte norte. Entraban a las casas, ametrallaban
niños, mujeres, ahí no valía nada. Gente que no estaba combatiendo. Ese fue el día más doloroso de todo el tiempo que duró la revolución. Yo puedo dar testimonio de ver hombres tirados en las aceras llorando. Todas lloramos porque se nos fue el coronel Fernández Domínguez y se fue Juan Miguel Román. El líder del 14. Era el líder del 14 de junio. Y además, como te decía ahorita, o sea, era el líder que tenía una sensibilidad, una cierta sensibilidad a lo que era la participación de las mujeres en la revolución. Y se nos fue, pero era un líder carismático. Y ahí se fue parte de la crema innata de ese grupo de militares constitucionalistas y del 14 de junio. Y aquello fue el día más doloroso, más doloroso. Yo te digo, yo lo recuerdo fotográficamente, cómo estamos todos con la moral en el suelo. Ya esto se acabó. Primero, las puertas de los vehículos se desarmaban. A veces tú abrías la puerta y te iba de lado de lo pesada que estaban las puertas llenas de armas. Sobre todo, el destino mío era fundamentalmente San Francisco de Macorís y Santiago Rodríguez y Mao. Había muchos controles, empezando con el control que tenían los gringos en el famoso cordón que separó el norte del sur. Entonces yo viajé con bastante frecuencia, trasladando compañeros y armas. A la derrota de San Francisco, que caen presos muchos, pero asesinan, fusilan a 17 compañeros en la cosa. Después asesinan otro grupo de dirigentes valiosos en una finca 2 o 3 días después. Cuando nosotros ya llegamos a entrar a esa ciudad, había un silencio Sepulcral. una cosa, una situación de una densidad tal y de temor. Y de temor. Era un silencio tan grande que se convertía en un ruido. Entonces, yo recuerdo que una de las casas que yo había ido antes, fui con un código que no se comunicaba, que era una fruta, piña, que tal cosa, no recuerdo. Entonces, la gente estaba ya que no quería. Dijeron, no, usted está equivocada, jovencita, no es aquí. Yo sabía que era ahí, pero es que tenían miedo y tienen que entenderlo. Bueno, pues pasado eso de salvar a Homero y a Chuta y a Ulises en otras circunstancias, nos dijeron que habían apresado y torturado a decenas de combatientes de los que participaron en el intento de asalto a la fortaleza y que estaban en el cementerio. Cristinita y yo no teníamos un centavo. Cogimos para el cementerio. Como dos loquitas, sin orientación, pero con mucha claridad de lo que podíamos hacer, que era tratar de salvarle la vida a los combatientes. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, yo no te puedo describir la conmoción que yo sentí y que sintió Cristinita. Había una pila alta, eran los muros del cementerio eran medio altos, pues había una pila de combatientes que llegaba más de la mitad de ese muro y tomaba bastante espacio horizontal, de hombres torturados. La academia surge en los primeros días de julio. Luego ya con todas esas derrotas militares. Ya el ánimo estaba un poco caído. Ya incluso empezaba a deteriorarse hasta la moral revolucionaria de muchos combatientes. Ya se estaban dando incluso actos de robo. Ocurrieron asaltos en la zona constitucional. Sí, quiero resaltar el legado de la revolución constitucionalista, la honradez. Eso estaba lleno de bancos. Nadie puede decir que se abrió una puerta de un banco y que se robó un solo centavo. ¿Quiénes estaban custodiando las aduanas?
eran los dirigentes y militantes del 14 de junio. Ahí nadie puede decir que nadie que se llevó, que se robaron, que nada. Yo creo que valió la pena. Valió la pena, aunque sus resultados, lo que te voy a decir, puede parecer contradictorio o paradójico. Porque la revolución, primero, no alcanzamos el poder. Segundo, después, aún con las tropas interventoras norteamericanas, se hacen elecciones amañadas por esas tropas, con esas tropas, y gana Balaguer, y vienen los 12 años. Entonces, tú dirás, pero ¿y valió la pena? Pero yo creo que hay una cuestión que se llama dignidad, que se llama valores y respeto. Que hay que estudiar los fenómenos históricos, que hay que pensar en ellos. Nadie duda cuando habla de Duarte como referente, ojalá como Luperón como referente, pues también Abril tiene que ser un referente para nuestra propia identidad.